donde habrá 4 expositores, entre ellos el presentador de esta videoconferencia, que es el presidente y el director del Instituto Forjar a nivel nacional, que es Mariano Echenique. Vamos a tener a Laura Pérgola, a Lucas Rosenmaser y a Victorio Neto. Cada uno de ellos se va a presentar y nos va a contar más o menos su trayectoria política, su trayectoria personal, pero también nos va a comentar la trayectoria en gestión, porque de lo que vamos a hablar es de la gestión en los municipios. En la provincia de Buenos Aires existen 135 municipios, algunos tienen una Secretaría de Gestión Cultural o Secretaría de Cultura, o Secretaría de Cultura y Deporte, o Secretaría de Cultura y Eventos Públicos, pero más allá de las denominaciones que encontremos en la provincia de Buenos Aires, nosotros nos encontramos como un caso, como es el caso de la Municipalidad de Avellaneda, donde la gestión cultural ha sido una punta de lanza de una modificación de forma de hacer gestión cultural. La provincia de Buenos Aires vamos a tener entonces la ventaja que hoy encontramos a los teóricos, a los prácticos y a los realizadores. Que toda la gente que hace gestión cultural tiene una ventaja, son realizadores. Más allá de la teorización, el trabajo académico, profesional o artístico que tiene cada uno de los que hoy van a hablar, una de las cosas la característica que tienen todos los que van a exponer y luego debatir, son realizadores. Y eso en cultura es muy importante, porque la cultura en la Argentina está tomada como un divertimento y no es entretenimiento o divertimento. La cultura tiene que ver con lo artístico y nos van a explicar hoy con más detalles muchos de los que van a exponer. Por eso lo invito, quiero saludar a Karina Araya, que es la referente de Forja Merlo, que junto con ella estamos organizando este evento de videoconferencia, porque también en el municipio de Merlo hay actividades culturales muy interesantes y tienen un canal cultural que, bueno, también es parte de este paisaje de lo que es hoy un concepto de cultura un poquito más complicado y que tiene que ver con el mercado estético-cultural y con las industrias culturales. Karina, quiero que saludes. Me gustaría unas palabras tuyas antes de comenzar. Hola, buenas tardes y gracias a todos los que se prestaron para esto. Sabemos que son tiempos difíciles, pero bueno, seguimos trabajando, por lo menos tenemos ahora esta forma de trabajar que es el Zoom. Así que gracias a todos los compañeros que están, gracias a Pablo, gracias a Victoria por prestarnos tu tiempo, gracias a cada uno de los chicos que armaron todo esto, es un gran trabajo. María del Carmen, gracias por invitar a Forja Merlo, y bueno, es nada más que decir que gracias. Gracias a vos, Karina, también, que ya está haciendo un trabajo muy importante en Merlo. Quiero agradecer al personal que está acompañándome siempre en las videoconferencias, Ignacio Tula, Tamara Polo, Oscar Ponce, Cristian Astrada, que son parte de la juventud y al mismo tiempo de el secretario de prensa, que es Oscar Ponce, que viraliza y difunde toda nuestra información, y está Tamara y a Ignacio, que más allá que son de la juventud de Forja de San Miguel, son especialistas en medios audiovisuales. Los dejo entonces con las palabras del director del Instituto Forjar, Mariano Echenique, que va a hacer las presentaciones formales y va a iniciar entonces de esta manera este tema tan importante que es la gestión cultural en los municipios. Los dejo con Mariano Echenique. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, para mí es un honor como director del instituto estar esta tarde con todos ustedes, estar con la militancia de San Miguel, de Merlo, con también militancia de otros distritos, y con un panel de invitados muy importante. Eso lo voy a dejar para el final. Lo que primero quería señalar, antes de reseñar un poquito
el perfil de quienes nos acompañan hoy es que, bueno, el Instituto Forjar tiene una particularidad, que es que fue creado en el marco de la pandemia del 2020, es decir, en un año tan difícil como este se nos ocurrió empezar a reunirnos virtualmente para tres cuestiones fundamentales, ¿no?, que se planteó el Instituto Forjar desde el comienzo. La primera, la necesidad de tener espacios de debate de la militancia y de aquel activo social y político que se nuclea a través de este instituto, a fin de debatir distintas cuestiones que tienen que ver con el cruce entre las políticas públicas por una parte y la pandemia por la otra. Es decir, cómo en este contexto tan difícil nos damos un tiempo para pensar las políticas públicas. En segundo lugar, la modalidad de taller, es decir, aquella posibilidad que nos da la virtualidad de formarnos en algunas cuestiones específicas a partir de la modalidad taller, con docentes específicos en ciertas cuestiones. Y en tercer lugar, la posibilidad de posicionarnos en relación a las políticas, a políticas públicas concretas y a hechos concretos que tienen que ver con lo que pasa día a día en la ciudad, en la provincia, en la Argentina. Para dar un ejemplo de esto último, tenemos la cuestión de las declaraciones de la ministra Soledad Acuña, que son realmente escandalosas. Hace 48 horas que el país está hablando bastante de esas declaraciones. Bueno, ahí yo por mi lado escribí una columna en Página 12, pero también la Comisión de Educación del Instituto Forjar se pronunció en relación a estas declaraciones que son completamente agresivas hacia la comunidad educativa en general y hacia los docentes en particular. Bueno, presentado un poquito cuál fue el sentido del instituto y en qué marco se lo creó. Nosotros lo fundamos el 13 de julio del 2020. Quería contar un poco mi punto de vista sobre la pandemia en general, para después ir un poquito a la cuestión cultural. Yo creo que hay distintas lecturas de la pandemia. Una lectura quizá la más optimista, que fue muy difundida al comienzo, ¿no?, de la pandemia, hacia el mes de abril, la idea de que la pandemia nos iba a abrir las puertas a un mundo más solidario, donde todo el mundo iba a tener en cuenta la necesidad de no solamente de convivir, sino de cooperar para poder salvarnos. Esta idea de que nos salvamos entre todos o no se salva nadie, creo que es una mirada. También hubo una mirada pesimista de la pandemia. Bueno, sumado a la mirada optimista, la revalorización del rol del Estado en la salud y en la educación pública, la importancia de la salud y de la educación pública para poder sobrellevar la pandemia y superarla, ¿no? El contraste entre la Argentina, donde a cada infectado que necesitó una cama y un hospital, una cama y en algunos casos un respirador, lo pudo conseguir, en contraste con los países que tienen un sistema de salud que no es, donde el Estado no tiene ese rol, donde no existe una base solidaria y donde hubo que elegir entre los pacientes. Creo que es un contraste importante que marca una diferencia política importante entre algunos países y otros. En segundo lugar, también hubo una mirada pesimista, la mirada de los que decían, bueno, esto va a marcar el inicio de una mayor mercantilización, porque en realidad, por ejemplo, en el caso de la educación, aquellos estudiantes que vivían en barrios conectados van a tener mayores posibilidades de conectarse con sus docentes para recibir clases por Zoom, por la plataforma Classroom, o por Moodle, o por las distintas plataformas educativas que existen. Y quienes no vivan en barrios suficientemente conectados, o quienes no tengan
buenas conexiones a Internet, o quienes se conecten solamente por el celular van a ser los más perjudicados. De modo que esta lectura también pesimista existió, y también es bueno reconocer que la pandemia también significó poner en evidencia desigualdades sociales de larga data en la Argentina, y que no hemos podido resolver en el marco del año 2020, pero creo que también es interesante señalar que el esfuerzo del Estado a través del IFE, a través de los pagos de sueldos, a través de políticas públicas activas en construcción de hospitales, a través de crear una conciencia solidaria en la población, creo que han sido iniciativas importantes y que van a ser revalorizadas. Y creo que finalmente los pueblos valoran las políticas públicas y también valoran los gestos. Yo creo que no es lo mismo desentenderse de la pandemia, subestimarla y decir que no importa, que atenderla y que ocuparse activamente. Creo en este sentido que las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, donde la economía repuntó, pero el presidente subestimó desde el principio de la pandemia e incluso la negó, creo que marca que hay la sensibilidad de la gente en el sentido de valorar las políticas públicas y valorar la palabra de los gobernantes frente a la pandemia. Creo que es necesario resaltar ese contraste que se da entre aquellos gobernantes que han tenido una actitud frente al coronavirus en todo el planeta y quienes han tenido otra actitud frente a esta situación tan sorprendente y tan dramática para toda la humanidad. Yendo a lo específicamente cultural, digamos que yo estudié ciencias de educación y no soy especialista en gestión cultural para nada, con lo cual lo que puedo apreciar es simplemente que hay esfuerzos importantes de distintos distritos, desde la nación, pasando por las provincias, pasando por los municipios, que son distintos y que tienen que ver con cómo mitigar de alguna manera las enormes dificultades que trae para la cultura la pandemia. Pienso nomás para ser muy, muy breve, en la situación del colectivo justamente de actores y actrices. Nosotros inauguramos el 13 de julio el Instituto Forjar con Alejandra Darini, con Pablo Echarri, con el Mosquito Sancineto y con Palo Pandolfo, y justamente estos actores, actrices y músicos nos señalaban las dificultades que estaban atravesando ya a mitad de julio sus respectivos colectivos, sus respectivas organizaciones en relación a la pandemia por la imposibilidad práctica de trabajar, porque al estar cerrados los teatros y los cines, bueno, se da una situación muy, muy difícil. Y bueno, de qué manera esto también, a quienes somos espectadores, simplemente también nos obligaba a un nuevo rol, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, para dar un caso concreto, el de Palo Pandolfo, de quien soy amigo y a quien voy a ver desde chico, desde la adolescencia prácticamente, cuando tenía su grupo Don Cornelio y la Zona. Bueno, él realizó un recital por streaming y realmente éramos pocos, éramos alrededor de 60 participantes, y bueno, y él cuando toca con su grupo actual en un teatro somos entre 200 y 400, entonces haciendo esa cuenta nomás muy rústica, muy de espectador, lo digo, me di cuenta pude dimensionar de alguna manera lo que significa la pandemia en términos de la imposibilidad de reunir al público cuando se hacen estos streaming y aparte de la diferencia que hay entre ver un show por streaming y ver un show en vivo, que es terrible, ¿no? Así que bueno, dar un pantallazo de mi impresión simplemente como participante en actividades culturales, no como protagonista de esas actividades, y decir que para el Instituto Forjar, creado en pandemia, como decía recién, el 13 de julio,
presidido por Gustavo López, que es el vicepresidente del Ente Nacional de la Comunicación, el presidente del partido Forja. Desde el Instituto Forjar, decía, presidido por Gustavo, es un honor para nosotros tener en esta mesa a Laura Pérgola, a quien conozco desde hace muchísimos años, que es una amiga, que es doctora en letras y que es editora y que conoce a fondo la problemática editorial. Bueno, compartí esta mesa también con Lucas Rosenmacher, que también es un amigo, sociólogo y docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y especialista en gestión cultural, que acaba de sacar un libro, que lo recomiendo, El comienzo de una tragedia, ¿no? El libro, exactamente el título, bueno, ahora Lucas si no me va a corregir. Y bueno, por supuesto, agradecer, reconocer y bueno, y destacar la participación, cerrando este panel de Victoria Oneto, que además de una reconocida actriz en toda la Argentina, es la secretaria de Cultura de Avellaneda, que nos abrió las puertas el año pasado de la Feria del Libro de Avellaneda junto al intendente Ferraresi, al actual ministro Ferraresi, para mi libro que presentamos allí en el 2019 junto a Luis Agol, el exintendente de Avellaneda, que también integró el panel con Leandro Santoro y con Graciela Morgade. Lo presentamos allí en la Feria del Libro de Avellaneda, así que allí la pude conocer personalmente, que es Victoria Oneto y que bueno, que nos está prestigiando con no solamente con su palabra, sino con su laburo concreto en el municipio de Avellaneda como secretaria de Cultura. Así que bueno, mi agradecimiento a toda la militancia, a todos los panelistas, a todos los que participan de este encuentro, y bueno, por mi parte no tengo mucho más que agregar. Gracias. Bueno, le agradezco mucho a Mariana Echenique siempre su acompañamiento. Así que bueno, vamos a iniciar entonces la primera charla con Laura Pérgola. Y bueno, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a Mariano, a María del Carmen y también a Gustavo por esta oportunidad. Y también antes de empezar quiero solidarizarme con todos los docentes que fueron injustamente atacados por una persona que pareciera no conocer nada acerca de la educación y de la situación que estamos viviendo. También quiero aclarar algo porque Mariano recién me nombra como doctora en letras y es difícil de explicar, y en el flyer estaba así: yo soy licenciada en letras y soy doctora por la Universidad de Buenos Aires. Lo que pasa es que presenté mi doctorado en la Facultad de Medicina y entonces el título es doctora de la Universidad de Buenos Aires y en el área de humanidades médicas. Pero bueno, me gusta aclararlo para que no haya ninguna confusión, ¿no? Yo ahí volqué mis saberes de la lingüística y de la medicina para hacer un trabajo sobre los foros. Y bueno, y como también soy egresada, una de las primeras egresadas de la carrera de técnico en edición, que después más tarde se llamó edición, que es una carrera que tiene 28 años en la UBA, me dedico a la corrección y edición de libros y revistas, además de ser docente universitaria. Y entonces, bueno, pensé un poquitito el aporte que yo podía hacer en esta convocatoria con respecto a lo que ha estado sucediendo en estos últimos 4 años o en estos últimos tiempos en las editoriales, ¿no? Sabemos que los 4 años de macrismo hicieron retroceder enormemente a la cultura. Los artistas en todas sus representaciones se vieron afectados con los tarifazos, con el desfinanciamiento, con la subejecución de fondos, como sucedió con el Fondo Nacional de las Artes, bueno, y así un montón de otros ejemplos. Pero en fin, todas estas situaciones también se vieron reflejadas en el mundo editorial, ya que por un lado se profundizó la concentración de grandes grupos editoriales que llevaron al cierre de sellos editoriales pequeños o si no cerraron, se vieron absorbidos por grandes grupos y por ende, bueno, eso perjudicó a muchos y muchas trabajadoras que se quedaron obviamente sin trabajo.
Y bueno, y vale la pena tener en cuenta además que las editoriales argentinas se caracterizan por ser proyectos familiares, entonces la competencia con grandes grupos como Santillana, Planeta o Penguin Random House, la verdad es que les cuesta muchísimo la subsistencia. La crisis que vivió entonces el sector editorial en estos 4 años de Macri, como decía, llevó a que varias editoriales independientes, como estaba diciendo, tuvieran que cerrar y así dejar de lado un proyecto cultural que obviamente es muy necesario para nuestra sociedad. E incluso el grupo Clarín debió cerrar o detener la impresión de sus libros de texto, y despedir a un montón de trabajadores y trabajadoras, porque Clarín creó en su momento el sello Tinta Fresca, en ese afán que tienen de monopolizar todo, ¿no? Para meterse también en las aulas de las escuelas y bajar línea, algo de lo que nos suelen acusar, en especial a los docentes universitarios, porque también en estos días salió una acusación a un docente de que en un examen hacía preguntas que rondaban para ellos lo que es bajar línea, y desconocer entonces lo que es la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. Entonces, por lo tanto, con sus precios competitivos, obviamente Clarín se metió en el mundo de las editoriales texteras y eso también influyó en que algunos sellos independientes se vieran afectados y terminaran también absorbidos por grandes grupos editoriales. ¿Y por qué también a las pequeñas editoriales les cuesta subsistir? Porque también hay una realidad que tiene que ver con la dolarización del papel. Entonces, una editorial pequeña, si quiere reservar papel para un proyecto, puede no conseguirlo porque los grandes grupos hacen una compra muchísimo mayor de papel, lo reservan, permanecen abastecidas y aun cuando el dólar se dispara, ellas cuentan con lo necesario para poder seguir produciendo sus títulos, cosa que para una editorial pequeña es algo imposible. Entonces, la única salida que tienen es reducir la cantidad de títulos que van a imprimir, lo cual eso implica obviamente una reducción en las ventas y en su negocio. Y también con las librerías sucede algo similar, porque hay grandes grupos con locales distribuidos en grandes centros urbanos que cuentan con un servicio online de venta online que no es de ahora, no es producto de la pandemia, sino que viene desde hace muchos años. Y por el otro lado están las pequeñas librerías. Pequeñas librerías que en la Argentina tenemos la particularidad de que hay muchas a lo largo de todo el país y lo que nos permiten esas librerías pequeñas es llevar la cultura a aquellos lugares más recónditos donde obviamente no tienen otra forma de acceder a la lectura. Entonces, al llegar la pandemia, esas pequeñas librerías a las que muchas personas a veces tenían el hábito de entrar para mirar los títulos o incluso quedarse leyendo si no podían comprar algún libro, les cuesta subsistir en medio de una pandemia en la que la venta online se fue imponiendo, pero que sigue siendo un servicio no accesible para todos, ya que para vender en una plataforma como Mercado Libre, las pequeñas librerías a veces tienen que aumentar los precios de los libros porque, bueno, las comisiones que cobran más el envío hace imposible a que les lectores compren a ellas y obviamente uno cuando busca trata de encontrar el mejor precio. Entonces la pérdida de esas pequeñas librerías nos genera también un gran problema porque sin ella lo que hacemos es perder un eslabón de la cultura, ¿no es cierto? Y si pensamos en la cultura o a la cultura como un derecho que genera hábitos y convenciones en la sociedad, que les permite a los ciudadanos urgir en su pensamiento y ampliar horizontes, debemos centrarnos en la gestión cultural, ya que debe cumplir un rol fundamental en este momento de crisis mundial, que nos mantiene con la incertidumbre, ¿no es cierto?, de no saber qué sucederá en los próximos años. Entonces debemos repensar y proponer a la sociedad nuevas formas de vida y una nueva forma de interpretar esto que nos ha sucedido y que nos sigue sucediendo. La gestión cultural está enfrentando una emergencia cultural muy grande porque, salvando ciertas diferencias, esta emergencia es mayor porque el gobierno anterior no se ocupó de la cultura, destruyó lo que se había construido hasta ese momento y entonces ahora no solamente es que hay que reconstruir,
sino también que hay que volver a gestionar, como también pasó en el ámbito de la salud. Hay que tener en cuenta que la cultura no son solo los artistas, también hay gestores, promotores, productores, técnicos, boleteros, maquilladoras, vestuaristas, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos y ellas tuvieron que comerse sus ahorros y una gran mayoría sufrieron una crisis inesperada y tuvieron que recurrir a la solidaridad de quienes se ocupan de organizar ollas populares o reparten alimentos. La gente de la cultura entonces tiene una gran responsabilidad en estos momentos, pero también, como yo decía, ha sido uno de los sectores más golpeados y bueno, nadie se imaginaba que esto además duraría tanto tiempo, ¿no? Y que nos costaría tanto imaginarnos cómo va a ser la vuelta a lo anterior si es que algún momento vamos a volver a ello. El encierro, el distanciamiento físico, la crisis económica que sufre el sector de la cultura, entonces nos pone ante una emergencia no vista antes y, como dije, no nos podemos olvidar de que la cultura es un derecho, porque sin cultura perdemos todos. Por eso creo que es desde los municipios que debemos gestionar espacios para que nuestros artistas puedan reencontrarse con su público, para que los lectores también se puedan reencontrar con los libros, porque la cultura no significa un gasto, la cultura es una inversión, es un pilar del desarrollo sostenible y es un elemento esencial del estilo y la calidad de vida de la gente. Tenemos entonces que asumir la responsabilidad sobre este cambio que la naturaleza nos ha venido a imponer y asumir que la cultura juega un rol importante en la construcción de modos de convivencia y de desarrollo sostenible. Teatros, centros culturales, editoriales, bibliotecas, museos, cines, salas de espectáculo, festivales, ferias, circos, carnavales, manifestaciones populares y todo tipo de expresiones y proyectos culturales han sufrido el cierre o la parálisis durante estos meses. Algunos están reiniciando su actividad sin saber si encontrarán una economía sostenible que amenaza la continuidad de los artistas, creadores, gestores culturales, profesionales, empresas e instituciones, y que afectará obviamente o gravemente el futuro inmediato de los vínculos y el acceso cultural. Por suerte, nosotros somos un pueblo con una gran creatividad y solidaridad y sabemos que la gestión cultural es necesaria para que podamos llegar a todos y todas. En estos días estaba leyendo que La Poderosa va a distribuir por WhatsApp una serie de cuentos para que lleguen a los vecinos de los barrios populares y eso me hizo recordar cómo ideó Néstor Kirchner el centro cultural que hoy lleva su nombre, ¿no? Para que fuera un espacio cultural para todos, para que quienes no pudieran pagar un abono tuvieran la posibilidad de acercarse a diferentes propuestas culturales. Y la pandemia entonces nos obliga a pensar de qué forma, más allá de las necesidades que tienen muchos argentinos de tener un plato en su mesa, de qué forma les acercamos la cultura a la gente, de qué forma cualquier niño puede continuar con su educación aunque no pueda tener el libro que necesite, de qué forma los municipios tienen que gestionar cultura para apoyar y financiar a nuestros artistas y que ellos se reconviertan, pero no en otros rubros como sucedió en muchos casos, sino buscando las condiciones necesarias para seguir generando territorialidad e identidad nacional a través de la cultura. Tal vez estemos frente a un cambio de era, aún no lo sabemos, pero tenemos que pensar cómo garantizaremos el ejercicio de los derechos culturales mientras esta pandemia sigue y después de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Pérgola. Y ahora nos va a dirigir la palabra, o nos va a poner el asunto sobre gestión cultural, Lucas Rosenmaser, que tenemos el grato gusto de ser vecinos, porque él trabajó mucho tiempo en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento, hoy sigue estando en la Universidad de General Sarmiento, pero quiero que nos cuente más o menos tu trabajo, y bueno, y aparte felicitaciones por su libro también. Bueno, muchas gracias María Carmen, gracias por la invitación, a vos, a Mariano, a Karina y a todo el Instituto Forjar y al partido Forja. Gracias también a Nacho, que es un compañero de la universidad, un compañero y un amigo de la universidad, junto con Tamara. Yo antes de empezar voy a decir dos cosas.
con respecto, el libro se llama El origen de una tragedia, no el comienzo, sino el origen. Y quiero decir que Mariano, que es un hombre muy reservado con respecto a su relación con la cultura, él, más allá de que después mide su vinculación con el mundo de la cultura, está registrado en una película que se llama Mundos de Polvorón, donde se lo puede ver como el representante, el gestor, el impulsor de un artista que era Willy Polvorón. Que es Willy Polvorón, está entre nosotros. Así que cuando dice no tengo nada que ver con la cultura, tiene, y además es docente que también es parte del mundo de la cultura, ¿no? Para entender, digamos, el concepto de cultura desde una perspectiva mucho más amplia que la cuestión artística. Bien, dicho esta introducción y esta salvedad, voy a referirme primero, voy a hacer como una introducción a pensar los desafíos de la política culturales en la gestión local o en los espacios actuados, para después hablar un poco sobre la pandemia, que me parece que es algo que era impensado para todos nosotros, y bueno, que se nos vino encima, así que no, digamos, sobre eso uno puede ir haciendo reflexiones sobre la marcha, sobre cómo fue viendo, cómo fueron reaccionando algunos proyectos de gestión, algunos proyectos políticos, y cómo cada uno de nosotros reaccionó, pero no, me parece que no hay una fórmula para eso. Sueño de polvorón, exactamente. Bien, bueno, ahora ya me concentro en esto. Voy a retomar algo que dijo Laura, que es esencial para entender gran parte de lo que son las políticas culturales, que es entender a la cultura como un derecho, pero no solo como un derecho individual liberal, sino como un derecho colectivo, como un derecho o como un derecho de un yo en plural, ¿no? Un derecho de un nosotros. Entonces, a partir de esa idea de pensar un derecho de un nosotros, de un derecho colectivo, una de las cosas que también tenemos que pensar es que, digamos, toda política de gestión local debe estar pensada desde una perspectiva situada. ¿Y qué quiere decir esto de pensarlo desde una perspectiva situada? Porque, digamos, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Llevar adelante una política cultural vinculada con la realidad de los territorios y vinculada con los actores y actrices de ese territorio, ¿no? Y con respecto a esto, voy a tomar de referencia a un autor que está en la Universidad de Avellaneda, que se llama Héctor Olmos, junto con otro que se llama Ricardo Santillán Gómez, que era profesor de la Universidad de 3 de Febrero, y planteaba la necesidad imperativa de hacer armonizar 3 dimensiones, ¿no? Para poder pensar, digamos, las políticas vinculadas con ese nosotros. Y eran pensar a las políticas culturales desde lo ideológico, desde lo político y desde lo proyectivo, ¿no? Y en esa idea de pensar en esas 3 dimensiones, desde lo ideológico, desde lo político y de lo proyectivo, retomaban también otra cosa que planteaba Yuka Ferreira, que era entender, además, dentro de estas dimensiones, 3 dimensiones más, que es la dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión económica, ¿no? Entonces, a partir de esas 3 dimensiones, de pensar lo ideológico, lo político y lo proyectivo, digamos, el proyecto de acción, el proyecto de gestión, uno tiene que pensar que además eso está en diálogo constante con algunas cuestiones, con una cuestión simbólica, que es, digamos, el mundo en el cual se expresan la construcción de esos sentidos, el mundo social, que es, digamos, en el que nos vamos a desarrollar, y lo económico, que es, digamos, donde vamos a trabajar sobre el medio de vida. Pero
ellos hacían una salvedad, y Santillán Gómez en particular hacía una salvedad, que es, bueno, todo eso, digamos, para entender, digamos, cómo podemos pensar una política cultural situada, local, que esté en diálogo e interacción y que construya sentidos, es entendernos que todos o todos somos sujetos que vivimos dentro de una comunidad de sentidos. Y que a partir de vivir en esa comunidad de sentidos es que construimos con el otro, con la otra, con el otro. ¿No? Y entonces cuando nosotros pensamos estas tres dimensiones, lo simbólico, lo social, lo económico, tenemos un gran desafío para pensarlo, porque desde lo proyectivo lo que tenemos que pensarlo es desde una perspectiva intercultural. Y cuando lo tenemos que pensar desde una perspectiva intercultural, no es que vamos a pensarlo en una, como lo piensa Byung-Chul Han, en una comunidad multicultural donde todos convivimos y nos vamos tolerando, cada uno se va aguantando al otro. No. Construir una comunidad intercultural es construir a través de los disensos, construir a través de los conflictos, construir a través de las diferencias y saber que, digamos, en esa construcción a través de los conflictos, de las diferencias, de los problemas, es que podemos pensar en construir desde lo situado, desde el local, desde el territorio. Y ese construir del territorio es entender que el otro puede venir de condición por migraciones internas o externas, viene con otra tradición por cuestiones de géneros, viene con otra tradición por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas. Y bueno, a partir de todas esas distancias en principio que tenemos, construimos desde una perspectiva intercultural. No es menor pensarlo así, digamos, porque es el modo en el cual uno construye en el territorio. Cada vez que uno tiene que ir al territorio, va y construye con otras personas, con otros grupos, con otros colectivos, que tal vez vienen de historias distintas, de perspectivas distintas, y en donde uno tiene que sentarse a negociar, a pensar cómo construir todo esto. Y cuando pensamos toda esta cuestión de pensarnos como actores vinculados con el territorio, discutiendo con el territorio y incluyendo el conflicto como parte de nuestra construcción en común para generar un mejor desarrollo de una cultura local. Lo tenemos que hacer. Voy a me silencié. Me autosilencié. Seguramente porque estaba por decir una barbaridad, pero ahora volvemos a la barbaridad. Bueno, estaba diciendo, tenemos que ver cómo en ese aceptar que construimos sentidos en común, de manera colectiva, a partir del diálogo permanente y los intercambios y de las fricciones y del sentarse con los otros que probablemente no tengan por qué pensar todo el tiempo lo mismo ni tengan los mismos intereses, pero que, digamos, es con quienes tenemos que construir para poder desarrollar una política en común, podemos generar un nosotros, nosotras, que dé cuenta del espacio en el que estamos desarrollando. Para esto voy a usar ejemplos
de lo que, de cuando uno construye desde la multiculturalidad o desde la idea de uno baja a los territorios para darles algo, ¿no?, que es algo bastante común en muchos espacios políticos que piensan que la cultura de los demás o de las demás vale menos que la cultura propia, entonces van y bajan ideas maravillosas y generan, y después voy a pasar a ejemplos buenos, y que vamos a terminar en Avellaneda, que es un gran ejemplo. No porque estuvieras acá, Victoria, pero sí creo que realmente que tienen un gran trabajo, pero todavía no voy a hacer spoiler. Primero voy a hablar mal de otros y otros. Porque es más divertido además. Voy a usar un ejemplo de un lugar lejano a nosotros, que es en Francia. Hubo hace unos años una quema de bibliotecas que fue muy famosa, en donde todos los medios decían, qué barbaridad, mirá estos chicos, estos negros, musulmanes que van y queman las bibliotecas, qué barbaridad, no tienen la cultura occidental y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, entonces ese gran lío que se armó con la quema de las bibliotecas, le encargan a un sociólogo egresado también de mi facultad, de la UBA, de Sociales, de Sociología, que se llama Denis Merkel. Le dijeron, che, ¿por qué no te fijas qué pasa, digamos, por qué los bibliotecarios tenían un pavor increíble? Decían, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos quemaron la biblioteca, que es el lugar más lindo de ese barrio, que era un barrio de mierda? Decían, ¿no? Porque además las indicaciones eran esas. Entonces el tipo empieza a ver qué pasa. El tipo ve que, por ejemplo, una cosa que ocurrió con todas esas bibliotecas es que se les ocurre poner la biblioteca donde estaba el gimnasio, donde los pibes iban a jugar a la pelota o a hacer ejercicio. O donde estaba el skateboard, bueno, no, sacaron las cosas para hacer skate y donde están trap y hip hop y le pusieron la biblioteca. Entonces, bueno, ahí ya tenían un problema porque empezaron, digamos, no le preguntaron a nadie dónde ponemos esto, que nos ocurrió que es maravilloso en esta biblioteca donde vas a tener acceso a internet y a libros, qué sé yo, y lo pusieron en el centro del barrio, que era el lugar que usaban, que usaba la comunidad para encontrarse. Y además de que pasó eso, después cuando entraban al lugar, los pibes tenían, digamos, no tenían la misma pauta de conducta que esperaba un bibliotecario con la biblioteca, o sea, silencio, que no buscaran pornografía en las computadoras, eran adolescentes, digo. Probablemente iban a jugar y a buscar con pornografía, porque también iba a pasar eso. Y los perseguían y los echaban y los trataban de todo, les decían barbaridades. Claro, cuando estalló, hubo un conflicto con un joven, que no fue por la biblioteca, fue por otra cosa, donde hay una represión, matan a un pibe, y en el centro eran los autos, que eran, digamos, un indicador de capitalismo más tangible en la calle, y estos espacios que eran centros culturales y bibliotecas que habían sido por... que me tengo que cambiar el coso porque se me está quedando sin... Perdona. Perdón. Ahí está. Bueno, bibliotecas y bueno, se entendió, Diego. Nada, cuando ven eso, digamos, primero reconocen que hay un problema de diálogo muy fuerte, digamos, pero no es que dicen, bueno, vamos a cambiar, no, siguen haciendo lo mismo, digo. La sociedad francesa en ese caso siguió haciendo lo mismo, sigue con el mismo proyecto de gestión cultural en el cual van e imponen la idea de la cultura europea burguesa en todos los territorios franceses, sin entender que tienen que dialogar con comunidades que están viviendo hace 5 generaciones en París y no se sienten parisinos, y además le dicen que no son parisinos. Algo parecido, como otro ejemplo, podemos ver en lo que fue, vamos a irnos bien lejos, hace 4 años, cuando el macrismo sube al poder, lo primero que hacen es destrozar Tecnópolis y arman una cosa que se llama Tecnópolis Digital.
En esa idea de armar un Tecnópolis digital, deciden que, bueno, van a empezar a recorrer el país con las cosas que estaban en Tecnópolis, con las que les parece a ellos que son interesantes. Y que además lo llevan a Jujuy, la primera vez lo llevan a Jujuy, y deciden llevar a pibes de Tilcara y Humahuaca en un camión frigorífico. Eran nenes de escuelas primarias. Los meten dentro de un camión frigorífico, les ponen frazadas y los tiran ahí hasta que llegan a Coso y después los muestran con la tele y dicen, trajimos a los chicos, les trajimos los proyectos del ARSAT 1 a Jujuy, a estos chicos, qué sé yo, que antes estaban todos en Buenos Aires. Bueno, nada, lo trataron como ganado, digamos. Hay un problema en cómo uno construye las políticas. Cuando yo hice toda esta introducción de decir, bueno, construir con el otro es construir hablando, discutiendo y viendo, digamos, de confluir intereses. Digamos, Víctor Vich dice, no es que uno va a aceptar todo el tiempo, va a ir a un lugar y si los pibes piden solo trap, le va a hacer todo solo trap. Sino, bueno, discutamos, pensemos cómo construimos otros, digamos, cómo vamos reconociendo otros géneros musicales, otras expresiones artísticas, cómo te ves reflejado, digamos, cómo vos no solamente te ves reflejado en el trap, digo, pero es en construcción en común. No es que le impones no vemos más esto y ves esto. Ahora, pensando en la pandemia, ya digamos para ir cerrando, porque me estoy excediendo en tiempo y en micrófonos, pensando en la pandemia, digamos, hay cosas que exceden también, ahí yo veía que decían, bueno, el PRO tiene como una característica muy particular de pensar que le baja la cultura a la gente, digamos, con esa idea. Pero eso igual no es excluyente de nuestros compañeros y compañeras en algunos casos. Muchas veces, digamos, por eso yo decía que el caso de Victoria es un caso de ejemplo a seguir. Muchas veces otros municipios o otras gestiones tienen como el concepto de llevar, digamos, propios compañeras y compañeros nuestros, de llevar la política cultural a los barrios. Vamos a bajar a los barrios estos artistas, vamos a armar ciclos de discusión. Entonces traes 40 tipos de Buenos Aires en cualquier lugar del interior de la provincia o en las provincias y le decís, bueno, esto es la cultura, esto es lo que se discute en la cultura. Bueno, no. Digamos, y eso, uy, ¿qué pasó? ¿Me fui? No, te seguimos viendo y te escuchamos. No sé qué me pasó acá. Bueno, entonces ahí, digamos, tenemos un problema, que es un problema a solucionar en cuanto a lo que decía antes, ¿no? Y, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, digo, lo que pasó con la pandemia es que todos los estados tuvieron que salir a apagar incendios de cosas que no esperaban, porque, digamos, nadie esperaba que ocurriera la pandemia. Algunos actuaron de mejor manera que otros. Lo que sí vino a demostrar la pandemia es que había un problema preexistente a la pandemia y preexistente también a los órdenes políticos, que digamos, hay un grado de precariedad muy alto en todo lo que es la producción cultural, artística y cultural. En gran parte del teatro, en gran parte de la música, en la literatura, en la danza, en el cine. Digamos, esas discusiones sobre las industrias culturales pusieron en crisis gran parte de esas llamadas industrias con la aparición de la pandemia, porque mostraron, digamos, un grado de fragilidad mucho más alto del que uno podía señalar antes de que llegara la pandemia. Y frente a eso, digamos, hubo como un montón de políticas que se fueron haciendo. Hubo una política nacional que intentó, digamos, contener a todos los que estaban cayendo porque no tenían, ahí señaló Laura hace un rato y también Mariano, que, digamos, estaban en una situación angustiante, no tenían ingresos, no podían actuar o no podían vender libros o no podían producir. Digo, y una de las cosas que notó el Estado Nacional y que me parece que es muy interesante para pensarlo, porque a través de Ciudadanía Cultural de Victoria también hicieron algo muy parecido, que es que cuando salieron todos los programas de financiamiento, lo que fueron a hacer fue ir a buscar a los financiables
digamos, cuando vieron digamos, que vos tenías un problema que ponías un financiamiento y había gente que ni lo llenaba, no completaba ni los formularios pero porque, digamos, no estaba acostumbrada a funcionar como formularios y estaba, digamos, laburando por fuera de eso. Bueno, el Estado Nacional y Victoria con Ciudadanía Cultural, tengo entendido que también hizo lo mismo, salieron a buscar a esas personas y construyeron llenaron las herramientas juntas para que esas personas no quedaran afuera de ese acceso, porque habían identificado que en el primer llamado se habían presentado una N cantidad de artistas y espacios culturales que estaba muy por debajo de lo que se conocía que existía. Entonces, a partir de ahí, digamos, y eso es lo que yo digo cuando digo, es sentarse a discutir con el territorio, sentarse a pensar en el territorio, es, digamos, ver que estás haciendo algo y ver que, digamos, y sentarte y discutir con el otro y decir, bueno, qué es lo que no está funcionando, o qué es lo que necesitas, o cómo construimos en común algo. Entonces, digo, y qué es lo contrario a lo que uno puede ver lamentablemente, en San Miguel o en otros lugares, algunos son compañeros, que rodean a la región de San Miguel. Digamos, lo único bueno que pasó con San Miguel fue que, y otra cosa, digamos, una de las cosas con las que hay que entender es que, digamos, gran parte de cuando uno piensa en la gestión cultural local, uno tiene que pensar discutiéndolo con colectivos. Digamos, no sirve discutirlo con individuos, porque eso no construye una política común. Construye salidas individuales y parchecitos. Una de las cosas que pasó con San Miguel, si tengo que decirlo, fue que a partir de que la red de espacios culturales de San Miguel que se formó, en donde el observatorio que coordinó participó también en ese armado, lograron sentarse a discutir con el municipio y decirle, bueno, ¿sabes qué? Ahora la plata que venga de provincia no la vas a repartir en los 18 centros municipales que tenés vos, ni para tu teatro. Repartirla en los espacios culturales, que son los que no pueden pagar la luz, que hace 25 millones, que tiene un montón de profes que no pueden dar clases, que, digamos, que tiene los alquileres en stand-by, ¿no? Digo, pero eso fue a partir de una presión que ejerció la propia red de espacios culturales de San Miguel. Si no pasaba lo que pasó en, por ejemplo, Bahía Blanca, que cuando llegó la plata, lo que hicieron fue, hubo una plata que vino de la provincia, que fue un fondo para turismo y cultura, lo que hicieron fue repartir 50.000 pesos en general a todos los espacios, en donde, digamos, a la cadena, creo que se llama Paramount, de cines en Bahía le dieron 50.000 pesos, y a un espacio cultural que tiene todos los profes sin cobrar durante meses y que no pueden pagar el alquiler, le dieron las mismas 50.000 pesos. O sea, a ese espacio, al cine no le significa nada esos 50.000 pesos, y a los espacios culturales, si hubieran repartido de una manera mucho más integral, equitativa y discutida con los espacios, porque además eso es otra cosa, es cómo te sentás a discutir con los espacios, decir, bueno, che, ¿qué repartimos? ¿Cómo lo repartimos? Entonces, digamos, frente a la pandemia, el gran desafío fue ver cómo reaccionó cada uno de los municipios. Insisto, me parece que el de Victoria es un ejemplo en eso, porque hay muchas cosas más, ¿no? Pero digo, pensando en el diálogo que tiene el municipio con los actores, en cómo siguieron sosteniendo los institutos de formación. San Miguel, le vamos a pegar al municipio de San Miguel con ganas, pero el municipio de San Miguel históricamente tuvo, digamos, de los 3 centros de formación que tienen, digamos, el año pasado lograron que sacarse de encima y mandárselo a la provincia, porque nunca los quisieron tener, donde, digamos, nunca tenían, digamos, cada vez que la gente les pedía tener un baño en el de artes visuales, les decían, no, bueno, vamos a ver cuándo. Digo, esa es otra diferencia, es pensar, digamos, si vos querés construir una masa crítica interesante de colectivos de artistas, y artistas que vayan a activar en tu propio territorio, bueno, tenés que también colaborar en la formación y en el desarrollo. Digamos, el municipio de Avellaneda con los 8 institutos tiene como un laburo donde les arman edificios,
lo financian, todo, y San Miguel, por ejemplo, para cerrar, digamos, para hacer como las comparaciones, llegó un momento a ofrecerle a la propia universidad, a mí, en una reunión nos ofreció hacernos cargo de los institutos porque no sabían qué hacer con esos institutos porque les molestaban. Entonces digo, pensar la gestión local es pensar la gestión asumiendo que uno construye con los demás, con las demás y con los demás, y que esa construcción es una construcción de constante discusión, que no es una construcción donde todos estamos de acuerdo, sino que es construir con los desacuerdos y pensar en cómo ir generando puntos comunes que vayan, y además, y en esa construcción, entender que, digamos, y con esto cierro, entender que esa construcción que uno hace en común, entendiendo las diferencias con los demás, es una construcción en la cual uno acepta que hay desigualdades, y que esas desigualdades, en cuanto, digamos, que eso es lo que nos diferencia de la multiculturalidad, que en esas desigualdades para poder no seguir sosteniendo esas desigualdades y anchándola, y haciendo que sea cada vez más ancha esa desigualdad, solo se puede romper a partir de esa discusión y esa construcción a partir del conflicto y de las resoluciones de comunes acuerdos. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación y bueno, quedo a escuchar ahora a Victoria con mucho gusto. Gracias, Lucas. Lucas, quiero recordar que la gestión cultural tiene que ver con el fomento y el reconocimiento de las prácticas culturales, con la generación de nuevos productos, la preservación de la memoria colectiva y la conservación de los bienes culturales con sus significados. De manera que el gestor cultural promueve, motiva, diseña y lleva a cabo proyectos culturales que cumplen con el objetivo de que su producto o servicio cultural llegue a mayor cantidad de público posible. Los gestores culturales no pueden ser encasillados en un perfil, y a veces en algunos textos encontramos, que no me parece incorrecto, como un emprendedor creativo, el cual busca generar un cambio en la sociedad a base de las necesidades identificables y las problemáticas identificadas, como vos dijiste, que tiene que ver con el espacio a desarrollarse. Bueno, vamos a presentar a Victoria. Victoria Oneto asumió como secretaria de Cultura el 2 de julio del 2018, secretaria de Cultura, Arte y Espectáculos de la Municipalidad de Avellaneda. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, destacó durante el acto en que se la nombra, que fue en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, y les digo que es una actriz, una persona del arte, viene de la fase artística, pero se formó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, como gestora cultural. Así que quiero escucharla a Victoria, porque la experiencia de ella es muy rica, porque se puede tomar como punta de lanza para muchas gestiones culturales en la provincia de Buenos Aires, que todavía, como dice Lucas, que lo estuve escuchando atentamente porque somos vecinos, por así decirlo, que sí, fue una lucha San Miguel y sigue siendo. Gracias, entonces los dejo con Victoria Oneto, que tenemos muchas ganas de escucharla. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Hola a todos y a todas. Es un placer y un honor estar en este encuentro con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Mariano Echenique por convocarme. Gracias, Mariano, y tal cual él mencionó, fue un placer recibirte en Avellaneda, en la primera Feria del Libro de Avellaneda, porque tuve la oportunidad de ser innovadora en ese sentido y generar esa primera Feria del Libro que fue maravillosa. Felicitar y agradecer también a mis colegas, a Laura y a Lucas, por sus exposiciones fantásticas. Y bueno, espero poder ahora aportar más que certezas, preguntas, para seguir justamente fomentando espacios de reflexión, de debate, para fomentar este pensamiento crítico tan necesario para justamente abordar este futuro que nos encuentra en este futuro de pospandemia y tener estrategias tal vez en comunes a corto, mediano y largo plazo. Gracias, María del Carmen, por tu presentación. A tu presentación me gustaría agregarle algo más que tiene que ver con quién soy. Yo soy Victoria Belloni Oneto, soy hija de Valentina Oneto y de Manuel Eduardo David Belloni, asesinado el 8 de marzo de 1971, junto a Diego Frondizi en Rincón de Milver. Yo soy hija póstuma, yo nací en junio, el 26 de junio de ese año. Mi abuela fue Lili Mazzaferro, que fue una gran militante peronista
que fue la secretaria del movimiento Montoneros de Evita, y fue exiliada por un pedido de captura de la AAA en el 74. Así que me parece que es algo que en este contexto, con ustedes que sé que son compañeros y compañeras, me parece importante resaltar, porque uno de los ejes de mi gestión desde que tuve la oportunidad de asumir como secretaria de Cultura y Promoción de las Artes de Avellaneda tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, porque me parece fundamental seguir reconstruyendo pasados para proyectarnos en futuros, en presentes ahora, con un gobierno nacional y provincial que nos apoya y que tenemos la misma línea, en futuros en donde la memoria, la verdad, la justicia y los derechos humanos sigan siendo tema de Estado. Y en ese sentido creo que no es casualidad que yo, después de muchos años de una carrera muy intensa de actriz, porque comencé a los 13 años, cuando ganó el gobierno de Macri, yo sabía que lo que iba a venir iba a ser muy duro, nunca imaginé que iban a ser tan cínicos y tan mentirosos, y fue en ese momento que decidí comenzar a estudiar, como bien vos comentaste, María del Carmen, un posgrado en Flaxo, con un director que yo lo adoro, que es un mentor mío, que es Beto Quevedo, en gestión en políticas culturales y comunicación, porque tenía la necesidad de empezar a virar mi carrera, mi presente, a meterme dentro de la gestión. Me parece que aquellos que somos primero militantes, que tenemos una historia que tiene que ver con esta ideología nacional y popular, y que somos sensibles frente a las injusticias y frente a las desigualdades que se viven no solamente en Argentina y en el mundo, podemos tomar dos opciones cuando vemos una realidad que no nos gusta, o podemos estar en la periferia y pataleando por lo mal que gestionan otros, o tomamos una decisión concreta de decir, bueno, desde adentro yo puedo producir una transformación. Y es así que yo tomé esta decisión, no solamente de estudiar, sino de terminar ese posgrado y trabajar mi tesis final con algo que tiene que ver con lo que más he hecho en mi vida y lo que supe y quise desarrollar, que tiene que ver con el teatro. El teatro como herramienta de transformación social, con una mirada y una perspectiva específicamente, con una perspectiva de género. En ese sentido, bueno, con este proyecto fui a verlo a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. Bueno, me imagino que deben estar al tanto de las noticias, porque bueno, ahora Jorge es ministro de Hábitat, que es una noticia maravillosa porque realmente es un ingeniero, y si logra hacer lo que hizo en Avellaneda va a poder transformar la problemática del hábitat en la Argentina. Y bueno, cuando fui a verlo a Jorge, le propuse desarrollar un programa en el Teatro Roma que abordara la problemática de la violencia hacia las mujeres, porque creo que realmente el ámbito por excelencia donde debe ponerse el foco de la problemática de la violencia hacia las mujeres es el cultural. Lograr romper con esa lógica machista, patriarcal, misógina, tan arraigada en nuestra sociedad, es sin duda a través de hechos culturales. Porque cuando uno entiende la cultura, no solamente como un entretenimiento y un esparcimiento, sino como una herramienta poderosa de transformación social, es donde realmente vamos a poder lograr esas transformaciones que queremos. Luego de 3 meses porque yo arranqué trabajando como coordinadora, porque Jorge me aceptó, me dijo, bueno, vamos para adelante, y yo como con la topadora que soy, la energía que tengo, le puse como todo, y fue realmente maravilloso ese programa. En 3 meses abrimos una convocatoria, se presentaron en ese momento 70 obras, que hubo un concurso, se eligieron y luego fueron parte de la programación del Teatro Roma, y fue ahí que Jorge luego me propuso asumir la responsabilidad de ser secretaria de Cultura y Promoción de las Artes de Avellaneda, justamente en el momento en donde en Nación, en el macrismo, habían desjerarquizado el Ministerio de Cultura y lo habían bajado a Secretaría. Avellaneda creo que se caracteriza por su historia, por su presente y por su futuro, por ser la cuna de la resistencia. Me parece que en este momento y en este año tan dramático que estamos viviendo con esta pandemia, porque la pandemia aún no terminó, es reconvertirnos en la cuna de la reconstrucción. Y en ese sentido creo que este año ha sido un año de mucho aprendizaje para los gestores culturales, donde tuvimos que asumir muchos desafíos
de cómo reinventarnos, de cómo readaptar las culturas y las políticas culturales que veníamos desarrollando en nuestro territorio. Y en muchas de las direcciones que dependen de la Secretaría pudimos justamente, que es lo que hicieron la mayoría de los gestores culturales, pasar la gestión a la virtualidad. En ese sentido, por ejemplo, con los 8 institutos de enseñanza artística de Avellaneda, más las 2 escuelas municipales, que es una comunidad, imagínense ustedes la contundencia que tiene esa dirección, con 7.000 alumnos que acceden a esos institutos de forma libre y gratuita. 5 de ellos institutos tienen títulos avalados por DIEGEP, que es por la Dirección justamente de Educación de Provincia de Buenos Aires, con títulos terciarios. Es una comunidad de 450 docentes, y en ese sentido, bueno, obviamente la decisión política fue no solamente sostener todos esos institutos y sostener el derecho al acceso a la formación gratuita, de calidad, a través de estos institutos, pero sí lo que nos develó este pasaje a la virtualidad fue un poquito lo que decía Mariano, ¿no? Darnos cuenta, obviamente, de las desigualdades que la virtualidad develó, ¿no es cierto?, de la accesibilidad justamente, no solamente a tener una computadora en tu casa, sino poder tener un buen internet, aquellos alumnos que no podían acceder justamente a las clases virtuales, cómo nosotros como Estado podíamos acercarnos para que justamente sigan accediendo a esa formación. Y en ese sentido, bueno, ustedes también saben que Jorge en estos años ha estado también entregando a través de un programa que tenía que ver con, que era parecido al que hacían Cristina en Nación, que era Conectar Igualdad, de entregar computadoras para que justamente los secundarios todos tengan su computadora. Luego también, por ejemplo, y vos lo mencionaste muy bien, Lucas, en territorio nosotros trabajamos muy fuerte en 16 puntos culturales, que son como casas de la cultura, donde desarrollamos talleres culturales. Eso lo que generó y lo que pudo sostener en estos 4 años de macrismo justamente es esa reconstrucción del tejido social que el macrismo se ocupó de destruir, con un Estado presente en los barrios, a través de estar en estos puntos culturales y generar, como vos bien decías, Lucas, no con la idea de llevar la cultura a los barrios, sino al contrario, en los barrios hay cultura, los barrios son cultura. Nosotros, uno de los ejes que yo también planteé desde la Secretaría de Cultura fue, y es, y sigue siendo la diversidad cultural, la necesidad de entender que la diversidad cultural es uno de los patrimonios de la humanidad de este siglo XXI, que todas las culturas expresan sus deseos de interrelacionarse, de mezclarse, de interactuar, de ser reconocidas. Un poquito me gustaría mencionar a Néstor Canclini, ¿no?, al libro de Culturas Híbridas, donde habla justamente de esta nueva cultura híbrida que nace de la necesidad de este mestizaje cultural. Y en ese sentido, Avellaneda, lo territorial, es muy fuerte por ese trabajo que veníamos haciendo en el territorio. ¿Qué hicimos justamente para sostener esas fuentes de laburo? Que imagínense que son más de 150, 160 talleres descentralizados, que eso es trabajo para artistas locales, para talleristas, para maestros de música, de fotografía, de pintura, de danza, etcétera, etcétera. También lo pasamos a la virtualidad a través de un canal YouTube, a través del Facebook, sosteniendo estas fuentes de trabajo. Y en ese sentido también estando muy atentos con las políticas de nación y de provincia, siendo nosotros, el Estado, los que logramos este puente entre esos subsidios que, por ejemplo, con las becas Sostener que sacó Nación, nos encontramos con esta dificultad, que nos dábamos cuenta que luego no le llegaba al territorio a la persona física que necesitaba la ayuda. Entonces ahí es donde el Estado, en nuestro caso el Estado municipal, tomamos la decisión de ser nosotros quienes ayudábamos a los artistas locales a presentar todo el papelerío que necesitas para adquirir una beca, que en ese momento se presentaron más de 220 compañeros y compañeras, y accedieron y se les dieron becas de más de 30.000 pesos, a 66 compañeros y compañeras. Y ahora viene la segunda etapa, donde esos mismos
también aplicaron que se les va a volver a dar la beca, y aplicaron varios más. Pero con la necesidad de ser nosotros el Estado y estar presente para esa interacción, y que ese recurso le llegue a la persona física, o sea, a los artistas locales, que es lo que lo están necesitando. Con respecto a la dirección de espectáculos, que es una dirección con la cual yo tengo realmente una debilidad muy grande, porque, bueno, soy actriz, y me parece que eso también habla de tener esta sensibilidad tan necesaria a veces, de este intercambio entre lo que es la política cultural y las industrias culturales. Bueno, con el Teatro Roma, ustedes imagínense que nosotros mantenemos 2 cuerpos estables, que son la Orquesta Sinfónica Municipal, con 50 músicos, con más de 50 músicos, 54 músicos, sosteniendo los sueldos de la Sinfónica Municipal, sosteniendo una orquesta municipal de tango también. De los 135 municipios, somos el único municipio que tenemos una orquesta sinfónica municipal que genera 4 contenidos de lírica, o sea, de ópera por año. Es realmente inédito, con lo que implica eso no solamente de sostener un cuerpo estable como una sinfónica, sino de generar, producir y promover trabajo y producción. La cultura hay que entenderla, y más ahora que nunca, como que la cultura es producción, y eso genera trabajo y genera esta sinergia para que estas industrias culturales se activen, estén en movimiento, y aún en pandemia encontrar esas herramientas para que no se detenga. Vos, María del Carmen, lo dijiste también en tu introducción, que me parece muy acertado. Todos aquellos que tenemos responsabilidad de gestión, tenemos que comprender que el gestionar es hacer. Y en ese hacer, lo importante es tener la decisión y decidir bien qué hacer, porque somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de administrar los recursos del Estado para hacer comprender que la cultura es el corazón de un pueblo. Esto no lo dije yo, lo dijo Perón. Y bueno, en ese sentido, acá me quiero detener un poquito, porque si bien en el Teatro Roma, nosotros, a partir obviamente de la posibilidad, en este últimos 2 meses, cuando se aprobó el protocolo para generar grabaciones de contenidos audiovisuales para plataformas streaming o realizar streamings, nosotros arrancamos a generar un ciclo que es Roma Online, que tiene que ver con la generación de estos streamings, que es lo que estamos haciendo, promoviendo, por supuesto, el trabajo y la producción. Pero ahí yo quiero darme un debate, porque si bien me parece que es fundamental seguir encontrando estas alternativas, por llamarlos de alguna manera, creo que en la cultura, el teatro específicamente, y la presencialidad del teatro es algo irreemplazable. Lo dijo Schumacher en su libro Lo incapturable, y lo dijo Jorge Dugati también cuando habla del teatro como el ámbito por excelencia en donde la cultura está más viva que nunca. ¿Y por qué hablamos que en el teatro la cultura está más viva que nunca? Porque se necesitan 3 cosas fundamentales para que esa magia suceda, que Dugati lo especifica muy bien y lo llama el convivio, ¿no? Donde conviven 3 elementos fundamentales, que tiene que ver con personas físicas, humanas, vivas, que no son solamente los actores, las actrices, los músicos, sino toda esta cadena de valor que tiene que ver con la industria cultural, que son directores, escritores, escenógrafos, maquilladores, vestuaristas, técnicos, bueno, iluminadores, bueno, todos los técnicos que trabajan en teatro. Un texto, que sería la parte del medio, el sandwichito, o sea, un contenido, y el tercer elemento fundamental que completa este convivio son los espectadores. Hoy por hoy no tenemos la posibilidad de tener a esos espectadores para que esta magia del teatro suceda y se siga reproduciendo. Entonces ahí yo me quiero dar un debate y seguir reflexionando acerca de cómo será en un futuro a corto, mediano y largo plazo con respecto a las salas teatrales específicamente, que creo que es uno de los espacios más golpeados por la pandemia, y va a ser el último en ponerse el último vagón del tren de ponerse en movimiento tal cual lo conocíamos.
nosotros ahora estamos esperando una resolución que, si bien me imagino ustedes también deben estar al tanto, que se habló en muchos lados, que se van a reabrir las salas de teatro y demás, la realidad es que todavía estamos esperando esta resolución para ver cómo se va a implementar, si realmente un teatro como el Teatro Roma, que tiene una capacidad 480 salas en la platea, con las 2 bandejas de palco 550, es un teatro como todos los teatros tradicionales cerrados, que no tiene ventilación natural, vamos a poder realizar o no espectáculos con espectadores. El Teatro Roma es un teatro de 1904, patrimonio nacional, cultural, arquitectónico, histórico, realmente es una joya, no solamente arquitectónica e histórica de Avellaneda. Mi despacho está en el Teatro Roma, amo el Teatro Roma, amo Avellaneda, y amo poder tener la posibilidad de en este momento, seguir aprendiendo, seguir encontrando herramientas para potenciar la cultura, para acompañar en este momento tan dramático a todos los actores, actrices y actores culturales, no llamarlos solamente actores y actrices, que somos esta gran comunidad artística de Avellaneda. Y bueno, ahí estamos, generando muchas opciones para seguir encontrando herramientas para seguir posicionando a Avellaneda como lo que es, una gran potencia cultural. Así que simplemente agradecerles por escucharme, por su tiempo, y insisto, me parece fundamental e imprescindible seguir fomentando estos espacios para no solamente escucharnos, sino para... Yo sobre todo quiero dejar preguntas más que certezas, para seguir reflexionando y para seguir a partir de esas reflexiones y estos espacios generar pensamientos críticos para convertirnos no solamente en mejores gestores, aquellos que tenemos la responsabilidad de gestionar, sino realmente también en mejores personas, en mejores militantes, y seguir teniendo sobre todo esta idea tan clara, ¿no? Después de estos 4 años tan dramáticos que vivimos del macrismo, en donde nos quisieron imponer la cultura del neoliberalismo, la cultura de la meritocracia, del individualismo, del sálvese quien pueda, que esta pandemia, si hay algo que nos develó, es que más que nunca la necesidad y la importancia de un Estado presente, de un Estado municipal, como es Avellaneda, y ahora, por suerte, provincial y nacional presente. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia a nivel sanitario, con Vidal en la provincia que decía que no hacía falta abrir más hospitales como el de La Matanza, o como una ministra de Educación, como bien ustedes citaron, en Capital Federal, en donde dice que todos los docentes vienen de lugares pobres y que son incultos y viejos. Entonces, seguir promoviendo esta cultura del encuentro, aunque sea virtual, y esta cultura de la solidaridad para darnos cuenta más que nunca que nadie se salva solo y que realmente tenemos que estar más unidos que nunca para no dejar que ese neoliberalismo se nos meta y se meta en la mente de aquellos que de repente no tienen una vida politizada o un pensamiento politizado y les carcomen la cabeza con los medios de comunicación. Para cerrar y para finalizar, quiero destacar también la importancia, ¿no?, de lo que significa una gestión cultural importante y de lo que significa los dirigentes políticos que tienen la sensibilidad de entender la cultura como una política pública, que es el caso de Ferraresi y que es el caso de quien asumió como ahora intendente de Avellaneda, que fue mi jefe de gabinete y ahora es mi intendente, que es Alejo Chornobrov. Aquellos dirigentes que tienen esa sensibilidad de entender la cultura como política pública hacen posible que nosotros los gestores culturales, que tenemos esa responsabilidad, sigamos haciendo, generando muchas cosas en los territorios en donde nos toca gobernar. Así que bueno, gracias a todos y todas por escucharme, y es un placer estar con ustedes, y bueno, ahora no sé si María del Carmen abrirá un poco el debate. Gracias. Sí, te estuve escuchando, y a todos los que han expuesto, una de las cosas que hay en común es que construir ciudadanía de la cultura es posible y se debe hacer. Eso es importantísimo. Cada uno, más allá de los aspectos que ha tomado de la gestión cultural, los aspectos prácticos o teóricos,
una de las cosas es indagar los proyectos a futuro, porque la normalidad no va a volver. Va a haber una nueva normalidad, y una de las cosas que nos trajo la pandemia es la construcción diferente de algunos tipos de relaciones colectivas, pero también una de las cosas más importantes, la gente que estuvo aislada cuando estuvimos en el ASPO consignó mucho arte y cultura, y mucha de la buena. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que sería la nueva normalidad, y los artistas los afectó muchísimo la pandemia, económicamente los afectó. Y ese problema habría que verlo, el gobierno también tendría que verlo, porque más allá de su vocación, que son artistas, son trabajadores. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar a nuestros artistas, porque son los que nos sostienen en los peores momentos, nos alegran en los mejores momentos, pero siempre están. Y sin artistas, sin cultura, no hay alma. El pueblo no tiene alma. Y el peronista a la cultura siempre le ha dado la mayor importancia, porque es la que construye la ciudadanía y los altos grados de pertenencia con el lugar donde estás. Vos fíjate, Victoria, vos hablas de Avellaneda y vos querés Avellaneda. Y eso lo transmitís, y la gente lo huele. Y una cosa contagiosa en los seres humanos son las actitudes y las voluntades, y más las positivas. Las negativas no son contagiosas, son impuestas. Es una desgracia tener eso. Estuve leyendo algunos comentarios, te han mandado piropos de todo tipo, porque sos hermosa, al mismo tiempo inteligente, entonces los hombres, viste, encandilados con tu hermosura e inteligencia, y eso es muchísimo. Los muchachos de Forja son muy buena gente, y te digo la verdad, lindos comentarios. Una de las preguntas que quería hacer es sobre el proyecto de las 15 sedes que tienen en Avellaneda. ¿Cómo funciona en época de pandemia los 15 puntos culturales, por ejemplo? Y después quería hacerte una pregunta que tenía que ver con indicadores culturales. Vos sabés muy bien que para realizar cualquier tipo de proyecto necesitamos, ¿cómo se dice? A las variables operacionarlas, es decir, hacerlas operacionables con indicadores o en índices. ¿Cómo manejan esa situación? Bueno, con respecto a los puntos culturales de Avellaneda, nosotros lo que hicimos justamente sostener todos los talleristas que lo hacían presencialmente, lo pasamos a la virtualidad a través de un canal YouTube, donde se generan contenidos diarios con talleristas de música, de guitarra, de huerta, de fotografía, de tango, de zumba, y eso, bueno, no solamente es un desafío muy importante, porque generar los contenidos audiovisuales es algo que me parece que también en esta época de pandemia los gestores culturales tenemos que entender que cuando volvamos, si es que volvemos a una normalidad tal cual lo conocíamos antes, esta herramienta de la virtualidad tiene que seguir manteniéndose, porque una vez que podamos volver a la presencialidad, el tema de poder lograr mayor alcance a través de distintas plataformas virtuales me parece que es algo que todos los gestores estamos aprendiendo, hemos aprendido y vamos a tener que seguir sosteniendo en una época post-pandemia. Así que en ese sentido, ya te digo, lo pasamos todo a la virtualidad, sosteniendo las fuentes de trabajo, porque me parece que es fundamental, como bien vos contaste recién, entender que los actores, las actrices, los músicos, todos aquellos que se relacionan con el arte, son trabajadores de la cultura. Y uno de nuestros objetivos en Avellaneda ha sido, es y seguirá siendo dignificar a los trabajadores de la cultura con la posibilidad de saber que en Avellaneda tienen una fuente de trabajo. Eso es interesante. Nosotros habíamos hecho una videoconferencia con Sagay, con Pablo Echarri, y era la preocupación de todos los actores. Y creo que también la persecución política fue bastante. Los 4 años. Bien, que tiene que ver justamente con estas decisiones políticas que a veces son importantes también en los municipios. Yo tengo, por supuesto, la llegada directa con todo un grupo de artistas muy importantes, que somos un grupo de artistas por la libertad que venimos militando hace 4 años, en los cuales también está Alejandra Darín, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Actores, y bueno, la Asociación Argentina de Actores está sufriendo una crisis fenomenal, porque claramente no hay trabajo, los actores no cobran, entonces ellos no pueden cobrar el 6% para sostener su obra social, y realmente están sufriendo una situación muy dramática. ¿Qué hicimos en Avellaneda? Y que ahora yo estoy tratando con el grupo
gestores culturales, compañeros de más de 30 municipios, con el cual tenemos también un grupo así de interacción, porque creo que esta pandemia también nos obligó a todos a estar, a democratizar más esta comunicación, de poder tener como esta virtualidad que sea la interlocutora de generar nuevas políticas. Fue firmar un convenio con la Asociación Argentina de Actores, en donde Avellaneda nos convertimos en agente de retención de ese 6% de todas las contrataciones de los actores y de las actrices, para que sea depositado directamente en la Asociación Argentina de Actores. ¿Por qué? Porque la Asociación Argentina de Actores está muy descubierta en ese sentido. Yo soy actriz, estoy obviamente desde el inicio de la carrera afiliada a actores. Pero ¿qué pasa? Un actor cuando trabaja para un canal de televisión X, para una película o para un teatro comercial y firma un contrato, obviamente si ese contrato se paga y se deposita en actores, la Asociación de Actores descuenta el 6% de ese pago para la asociación. ¿Qué pasa? Con todas las contrataciones externas que no pasan por actores, de todos los 135 municipios, imagínense, de toda la República Argentina, las contrataciones entre el Estado y un artista son directas, es un expediente. Entonces, ahí la Asociación Argentina de Actores está completamente descubierta. Entonces, queremos ser ejemplo también en Avellaneda de este convenio. Tuvimos una oportunidad hace 2 semanas de ir con Alejandra Darín, con este grupo de artistas, a verlo al gobernador Axel Kicillof y al ministro de la Producción Augusto Costa, donde se planteó esto concretamente, y ojalá que varios municipios puedan seguir esta política también, como para seguir fomentando esta cultura de la solidaridad tan necesaria también en este momento. La situación es complicada, es una situación que mundialmente nos sorprendió a todos. De hecho, ya veníamos nosotros ya tecleando el país 4 años, y yo creo que una de las cosas que ahora se está atacando mucho al presidente Alberto Fernández es que él no tuvo sus 100 días reales, porque justamente a los 102 días entró el decreto el 20 de marzo del ASPO, y todavía estamos en época de cuarentena. Bueno, ya pasaron los 40 días, pero la pandemia a todos los sectores económicos y políticos, a todos nos afectó negativamente. Positivamente, bueno, lo que podemos sacar de lo positivo es que, bueno, nos estamos adaptando a una nueva normalidad, que a pesar que aunque esté la vacuna, sabemos que la vacuna tiene 2 dosis y 6 meses de adecuación. O sea que tenemos un tramo muy largo hasta que esto se pueda normalizar del todo. Y va a haber una nueva normalidad. Lo que te pregunto es esto: ¿cómo? Ya te estoy escuchando porque creo que me estás contestando a través de lo que me estás diciendo, pero como para, sobre indicadores culturales, te digo, vamos a tener que tener nuevos modelos para medir la cultura, porque ya no la medimos como antes. Es como vos decías, con los contratos, o sea que ahora las cosas cambiaron bastante. Y bueno, hay que qué sé yo, cuidar muchísimo a los trabajadores, y los actores, las actrices, son trabajadores también, y los necesitamos. Las preguntas que estoy viendo, más comentarios que preguntas hay entre el chat, con Lucas Rosenmaser, hizo una, ¿cómo se dice? Desgraciadamente un anecdotario de San Miguel, porque San Miguel no es Avellaneda. Bueno, ningún municipio se parece a Avellaneda, pero Avellaneda es la punta de lanza de una situación dentro de la gestión cultural totalmente distinta. Y me están escribiendo también la visualización de la cultura como no un entretenimiento o para ver si la puedo pasar bien. No, no tenés idea la cantidad de gente que ha enfrentado estrés, ansiedad, problemas hasta psiquiátricos, por el caso del ASPO y el DISPO, porque las mismas cosas tienen que ver con esta situación difícil de no relación con el otro, pero sí las artes y culturas auxiliaron en esta posible convivencia de otra manera. La gente extraña a la gente, extraña a sus artistas y a los actores. Ahora, vos fijate que todas las redes, o
Netflix, o etcétera, vemos películas, obras de arte grabadas, vemos a Lole Lutti de nuevo, hacemos un montón de cosas, pero los actores no reciben a cambio ese agradecimiento, por lo menos monetario o sostén, ¿viste? Y eso preocupa también. Muchos actores son considerados todavía como muchos docentes, porque el docente y el actor y el médico parece que la vocación no les permite tener boca, entonces no tienen que comer. El actor no come, el médico no come, el docente también, eso todo es vocación. Vos lo hacés por vocación. Y entonces acá confundimos que es una persona con vocación, que es un profesional, pero es un trabajador. Entonces es una persona que tiene 3 aspectos que van en uno. Tenemos que internalizar eso y cuesta muchísimo que el pueblo argentino todavía se dé el lujo de criticar a los actores, a los docentes y a los médicos, que son los que nos salvan. Los docentes de la ignorancia, los médicos nos salvan la vida y los actores nos salvan el alma. Entonces, fíjate la importancia de ellos y el poco agradecimiento que, aunque sea pecuniario, que sea de dinero, debería tener. Por eso te agradezco muchísimo, porque debería ser replicado esto en todos los municipios, porque el municipio de San Miguel, y lo puede decir Lucas, tendría una pregunta para Lucas en otro momento, porque este tema da para mucho más, pero te quiero agradecer sinceramente, no solo el trabajo que estás haciendo, sino la guía, el mapita, ¿no? Y quisiera que esta charla la cerrara, si yo ya te quiero saludar y agradecer tu presencia, me gustaría que la cerrara Mariano Echenique, que es el que nos convoca siempre, porque Mariano tiene esas ideas locas, que Mariano nos cerrara, y agradecerte muchísimo tu tiempo, tu trabajo, que vale mucho y que nos sirve a nosotros, porque también necesitamos un mapa. Hay nuevos mapas para hacer después de lo que va a pasar, y ser un poquito más pacientes con ciertas cosas políticas, porque esto es una situación totalmente nueva, inédita, nunca nos pasó. Muchas gracias, Victoria, y dejo con Mariano para que cierre así el debate. Gracias, Victoria, muchas gracias. Bueno, creo que ha sido un panel muy interesante, muy rico. La verdad que estamos en una época del año donde también hay mucho agotamiento de todos los Zooms que tenemos, de distintas actividades laborales, políticas, de todo tipo, y bueno, se hace bravo en este contexto, por más interesantes que sean quienes se exponen y por más interesantes que sean también las problemáticas, convocar en este contexto, cuando ya llevamos más o menos 7 u 8 meses de hacer este tipo de encuentros virtuales, es también complejo y bravo. Pero bueno, creo que el panel fue súper interesante, creo que los aportes fueron sobre todo ricos, porque partieron de distintas miradas, ¿no? La mirada un poco más desde la universidad y desde la experiencia de Lucas, la mirada desde la cuestión del mundo editorial de Laura, y la mirada desde la mirada sensible y a la vez ejecutiva desde la condición de actriz y la condición de secretaria de Cultura de Avellaneda de Victoria. De modo que, bueno, agradecer a todas, a todos por estar hoy aquí, y bueno, desde ya que, como decía Victoria hace un rato, vamos a volver a usar estas herramientas virtuales en la nueva normalidad, y bueno, desde ya agradecer a todos, y estaremos en contacto para nuevas convocatorias. Gracias. Mariano, quiero acotar algo, quiero saludar a todo el equipo de Forja San Miguel, que hace siempre posible las videoconferencias con delicadeza, cuidado, mesura y profesionalismo, a Tamara Polo, a Ignacio Tula, a Oscar Ponce, a Cristian Astrada. También quiero agradecer a todos los presentes de Forja, a vos que siempre estás presente y trabajando, no sé cómo haces con todo tu tiempo, a Lucas Rosenmacher, un beso grande al vecino, a Laura Pérgola, y por supuesto a Victoria Oneto, que sinceramente es admirable su trabajo, ella misma, los compañeros ahí, viste, hermosa y inteligente, pero tengo que dar una mala noticia.
Desgraciadamente, me acaban de informar los compañeros que falleció Jorge Sánchez, presidente de Forja Córdoba. La mesa ejecutiva del Partido de Concertación Forja me acaba de avisar. Es un hombre que estaba enfermo, estaba peleando con una enfermedad hacía muchos años, y bueno, nos dejó un forjista muy importante que marcó sinceramente la tendencia y la línea de Forja en la provincia de Córdoba. Un buen compañero al que quiero recordar, porque no quisiera que lo recordáramos tristemente, sino trabajando como él lo hizo hasta último momento. Así que nos toma un poco de sorpresa y al mismo tiempo esperado, porque no estaba bien el compañero. Así que le vamos a dedicar esta videoconferencia a Jorge Sánchez, que siempre estuvo presente, siempre puso el motor en Forja para seguir adelante. Así que les pido disculpas, una noticia tan ingrata en este momento, en una videoconferencia tan linda como ha sido, pero es justo también que lo recordemos, porque él quisiera que lo recordemos así, trabajando y militando y haciendo que esto funcione, que los proyectos funcionen. Karina Araya, también agradezco mucho a Karina, porque sé que Karina, su salud no está bien y estuvo presente siempre, que es una compañera que también está pasando por una pelea personal muy grande, y a veces la quimio le juega un poco en contra, pero ella siempre está también fuerte. Un beso grande a todos, quiero despedirlos solamente con agradecimientos. Hay que seguir adelante y tener a los compañeros en el corazón y seguir trabajando por esa lucha. Fíjate la familia de Victoria Oneto, su historia personal, no solo su historia profesional y artística, personal, es una militante, ella sigue adelante. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que se pueden hacer muchísimas cosas teniendo voluntad política y voluntad de lucha. Les agradezco a todos entonces y los despido, y sinceramente duele la ida de Jorge de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Damos por cerrada la videoconferencia y estamos a sus órdenes. Forja San Miguel siempre está abierto.